Upi, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, le estaba dando algunas vueltas a este tema del comparativo. Ayer te iba a enviar un primer vistazo, ¿ya? Porque lo que más eh, complejo me pareció, o lo más grande en todo caso, fue de que aparecían muy pocos registros cuando generaba el script que me has enviado tú en el reporte 3.1. No me había fijado mucho en el en el 2.1, porque hasta donde recuerdo eso ya lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos validado, pero le he dado un par de vueltas más y he encontrado algunos temas, inclusive que ya se habían aprobado, ¿no? Y han vuelto a salir. Bueno, te explico. He realizado este Excel, este Excel a ver, comparativo, en donde hay 5 pestañas. 2.1 manual, 2.1 con tu script, 3.1 manual, 3.1 con tu script. Cuando digo manual es como lo estamos haciendo actualmente. Y finalmente una quinta pestaña en donde es un auxiliar donde he filtrado los registros de las facturas que supuestamente se han cobrado, ¿no? Con el sistema, con el nuevo sistema. Y esto lo he tomado de la base de datos de aquí a BonoCap. BonoCap le he puesto mes, año, en fecha de registro y me ha aparecido todo esto, ¿no? ¿Ya? Lo he filtrado y he dejado solamente las facturas de la serie uno, ¿sí? Y con eso he trabajado mi reporte manual, ¿sí? Porque con eso identifico cuáles son las facturas que han sido pagadas en todo febrero y sobre eso he comparado con tu script, con lo que arroja tu script. Ya, pasando este tema, voy explicándote cómo es lo del comparativo. En la 2.1 manual, como te decía, está el reporte tal y como lo vengo haciendo ahorita, ¿sí? Le he adicionado un número de registro para poder identificar algunas cosas automáticamente, pero nada, esto está relativamente igual. Hay algunas cosas que sí he encontrado. La primera es un registro faltante, un registro completo faltante, pero sí he estado examinando más al fondo y acá te he hecho una nota que indica aparentemente es porque en la misma factura hay dos ítems que tienen la misma descripción y la misma cantidad. Entonces, de repente, la forma de hacer el liner join o algo hace de que se unan, se generen, lo toma como un repetido, ¿no? Pero en realidad son dos ítems. Sí, creo que ya habíamos visto este tema en algún momento. Es uno de esos puntos que ha vuelto a suceder. Luego, acá vemos que, vamos a ver más abajo, indica preimpreso y rollo. El tema de los rollos, las bobinas, va acá, en el tipo. ¿Ya? En el subtipo va normalmente si tiene impresión o si está sin impresión. En este caso debería ser impreso. Y acá te pongo cuál es la lógica, ¿no? Si el campo colores tira o el campo colores retira,
si en esos dos campos existe, en uno de ellos por lo menos, un valor que sea mayor a cero, entonces debe mostrarse impreso. De lo contrario, debe mostrarse sin impresión. ¿Ya? Esta lógica no la habíamos visto antes, ¿no? Este, pero el tema de los rollos sí era hacia el lado de acá. Rollos acá, en esta columna, la columna tipo, ¿ya? Y acá va sin impresión o impresa, ¿sí? Hay otra forma de identificar el impreso si es que se te hace muy complejo. No abarca tanta casuística, pero eh, lo que sucede es que el impreso, como indica acá, ¿no? El impreso está sujeto a que más o menos yo lo relaciono, ¿no? Con que haya convertido una materia prima, que normalmente es para la compra y para la fabricación, en en un producto eh, que se pueda vender, que se pueda vender. Yo hago unos ajustes en el almacén, creo un nuevo artículo, ajusto lo otro y con este nuevo artículo lo vendo. Esto quiere decir de que estoy comprando y vendiendo mercadería. ¿Sí? Y cuando es complemento de mercadería, tiene esa clasificación. Si es una bobina, en tipo va bobina y en subtipo o en comprobante va eh, sin impresión. Sin impresión. ¿Ya? Es, esta forma de identificar, esto es, esta nueva forma de identificar, esta forma más fácil, más práctica de identificar si debería ser un tratado así sin impresión. No abarca todo, no abarca todo el detalle, pero de repente para el caso se te podría ser menos complicado, ¿no? ¿Qué dice? Que si en la tabla HIDB3, perdón, en la base de datos HIDB3, en la tabla documentos, que es donde se guarda el encabezado de la guía y de la factura, y si tenemos el número de la factura, vamos a ir a Numedoku, filtramos el número ahí de la factura y vamos a buscar el campo documento anterior, como indica acá, ¿no? El campo documento anterior y de documento anterior. En este campo se guardan justamente los documentos anteriores, inclusive de esta misma tabla, porque en esta tabla, como te decía, se guardan todos los comprobantes, inclusive las guías. Entonces, hemos buscado factura, ya la hemos encontrado, nos vamos a ir de documento anterior, ahí se va a guardar un código que cuando yo lo busque como ID documento en esta misma tabla, voy a encontrar la guía, porque es siempre el documento anterior a la factura es la guía. La guía también tiene un ID documento anterior, que es la recepción de la orden de trabajo. Y a su vez, la recepción de la orden de trabajo tiene un documento anterior y así sucesivamente, ¿no? Pero acá ya es identificable más o menos a un 90% si es que se trata de una bobina o de una materia prima que lleva o no lleva impresión. Si normalmente lleva impresión, va a estar hecha con una orden de trabajo, o una orden de venta, ¿no? Porque normalmente acá todo parte con la orden de venta, con la cotización inclusive, ¿sí? Pero si solamente en la guía ya el documento anterior indica este número, que es como un comodín,
99999, quiere decir de que es un material que yo he convertido. Y 90% de seguridad de que va a ser sin impresión. Entonces, si ahí en ese campo, pero en el ID de documento anterior, pero de la guía de remisión, es 99999, entonces se pone sin impresión. ¿Ya? Esa es la forma fácil, y la forma más compleja es la que te ponía acá. Si el campo colores tira o el campo colores retira existe por lo menos en uno de ellos, ¿no? Por lo menos en uno de ellos, un valor de uno de ellos es mayor que cero, entonces debe mostrarse impreso acá en esta columna. Y si no, debe mostrarse sin impresión. Este es más exacto. Los campos en mención se encuentran en la tabla TBD Soliprof. O sea, el colores tira, colores retira, se encuentra en TBD Soliprof. Estamos a nivel de Profor. Relacionada con TBD Solicant por el por el campo ID Soliprof. DVD Solihan está relacionado con DVD orden de venta. DVD orden de venta está relacionado con TV orden venta. Esta a su vez está relacionada con TV orden trabajo. TV orden trabajo está relacionada con TV recepción OT. Y TV recepción OT se encuentra relacionado con TV documento por el campo I de documento anterior. ¿Sí? Puede ocurrir que solo se encuentre el registro en la tabla TV documentos por medio del campo I de documento anterior. Con esto, el valor de ese tipo sería sin impresión, ¿no? Bueno, así como estos casos, he encontrado este de acá, ¿no? Rollos debería ser acá. Este también, rollos debería ser acá. Y otro de las casísticas, otra de las casísticas que he encontrado es esta, la del AFOCAT, ¿no? Efectivamente dice AFOCAT, pero no debería decir acá en preimpreso, perdón, en comprobante o en su tema o en su tipo, y no debería ser acá en tipo, AFOCAT. Y acá podríamos poner otros para que no queden blancos, ¿no? Igual acá lo del AFOCAT. Este es el registro que está faltante, completamente faltante, que decía que era por el tema de los dos ítems idénticos en una sola factura. Y acá están los otros registros que ubican en tu reporte, efectivamente bobina, porque acá esta descripción contiene la palabra bobina, pero eh, hay que buscar si es que esta orden de trabajo o esta orden de venta fue creada para que sea con impresión, sea considerada con impresión o sin impresión, ¿no? Como te decía, yo he hecho esto, he creado estos artículos en su momento y se crearon para poder venderlos sin impresión. Una bobina sellada tal y como llegó. Revenderlo, ¿no? Eh, en ese sentido, todo lo que está acá está bien. Bobina, bobina, bobina. Y acá debería decir sin impresión todos. ¿Sí? Luego, acá tenemos algunas aplicaciones de efectivo en soles, en dólares. ¿Sí? Luego, aquí,
aquí tenemos un dato que dice que se ha pagado, queda un saldo, perdón, que se ha pagado 5.000, 10.592 dólares, pero se debió pagar 5.100. Entonces hay un restante de 4.574, ¿no? Aún así, bueno, le ha puesto pagado, ha sobrepasado el pago inclusive, pero hay un error, ¿no?, que hay que corregir. Está su fecha eh, de la factura. Bueno, una vez dicho esto, eh, para finalizar, te menciono de que si es que en caso, en comprobante o en subtipo, hay, se genera algún registro vacío, ¿no?, en esta columna, el vacío debería llamarse otros, ¿sí? Para que no quede vacío en ese reporte. Bien, pasamos al reporte 3.1. 3.1, como te decía, primero filtré todas las bobinas de febrero de 2025 para que con esto yo pueda alimentar el query, y el query me arroja lo siguiente, ¿no? Son 116 registros, ¿sí? Entonces, nos vamos acá y cuando yo genero tu script, mira, a ver, cuando yo genero tu script, cuando yo genero tu script, me sale, me sale solamente 10 registros, ¿sí? Genero este y me sale solo 10 registros. Ahora, cuando lo generaba el día de ayer no me salía nada. Es más, me salió un mensaje de error, me decía que no encontraba. Empecé a leer bien y sí, pues acá invoice está mal escrito, se ha creado mal escrito, ¿no? Invoicide dice. Y lo estaba haciendo de la otra forma, por eso es que no encontraba. Cuando he abierto las órdenes, los registros, he visto de que es Invoicide. Hice la consulta con Invoicide y solamente me salieron 10 registros. Cuando hago la búsqueda de esos 10 registros, efectivamente, no, encuentro la mayoría a excepción de uno, que acá me dice que está pagada el 14 de enero. Sin embargo, cuando yo he sacado el reporte, me sale que está pagada en febrero. Sí, la 14, la 15875. Mm, Bueno, ni siquiera me sale la 15875 acá en el grupo que yo he sacado. Sin embargo, se me muestra ahí cuando uno aplica la sentencia o el script que tú me pasaste. ¿Sí? Bien.
Esas son básicamente las diferencias. Cualquier cosa me avisas.